varios tipos de depresiones y de cuadros depresivos. O sea, hay una depresión muy endógena, es decir, muy bioquímica, que tiene hasta un componente genético, que se reconoce muy rápidamente porque a poco que se trate con una medicación, responde muy rápido, ¿no? Y entonces esa gente se la conoce y se la diagnostica porque responde rápido la farmacología. Existe otra parte que es lo que es la personalidad depresiva, que a mí me parece súper interesante y que está muy poco trabajado. La personalidad depresiva es un tipo de rasgos de nuestra forma de ser que nos llevan a ponernos tristes con más facilidad que el resto. Entonces, ¿qué pasa? Que esto hoy en día parece que es que eres débil, que eres sensible, que tienes poca fuerza, que tienes poca fuerza de voluntad. Y vivimos en una sociedad y hay una generación, sobre todo anterior a la nuestra, donde el aguantoformo, el ser fuerte, el aguanta, el no te quejes, el no expreses emociones, estaba a la orden del día. Costaba mucho, y todavía cuesta, hablar de sentimientos y de emociones. O sea, parecía que si alguien decía que tenía una depresión, eso estaba mal visto, porque eso significaba que eras débil, que eras vulnerable y que no tenías posibilidad de salir adelante por ti solo. Y bueno, pues eso está mal visto. Entonces, ¿qué pasa? Que la depresión tiene varios componentes, cada vez se estudia más, hay un tema de la neuroplasticidad cerebral, es decir, cómo las neuronas se van adaptando a los cambios, al estrés, y hay veces que la neurona sufre y entonces acaba como agotándose y eso genera como una inflamación y una apatía y una tristeza. Hay un componente bioquímico de muchas más hormonas, de muchas más sustancias, y que esa inflamación de la que me gustaría hablar, porque me parece muy interesante, si nosotros vivimos estados de estrés mantenidos, reales o imaginarios, a veces no es fácil compaginar la vida personal y laboral, ¿no? Las mujeres que tienen más tendencia a la depresión. Entonces, ese estado de estrés mantenido va generando un deterioro que puede ser tanto inflamatorio como cambios en la neuroplasticidad cerebral, pero centrémonos en esa inflamación. Esa inflamación va cambiando el organismo y va generando que algunos núcleos del cerebro pues se van modificando y se inflaman. Muchas depresiones provienen de estados de alerta permanentes. Muchos cuadros de tristeza provienen de vivir alerta durante mucho tiempo. Y esto lo he observado en consulta, que de repente alguien está luchando contra algo y de repente ese algo termina y uno dice, bueno, pues si estoy con una tristeza encima, digo, ya, es que es fisiológico. Tienes que pedir ayuda cuando eso se te va de las manos y ves que esa tristeza y empiezas a tener pensamientos demasiado negativos, te replanteas tu vida, ya no te apetece hacer nada. Este estado depresivo de tristeza. Pero hay niveles de depresión, leve, moderada y grave. La grave es cuando de repente la única solución que te enseña tu mente es la muerte, quítate del medio. Y eso es una realidad. El cerebro, cuando está triste, tiene tres ideas. La primera es, nadie me entiende, de esto no se sale y nunca nadie va a ser capaz de empatizar conmigo lo suficiente como para que yo me sienta aliviado. O sea, estos tres son parte intrínseca de una persona deprimida. Y esto pasa así, y entonces hay mucha gente que le cuesta reconocerlo. A mí uno de los temas que me gusta cuando doy las conferencias o audios o podcasts, que de repente alguien lo escucha y diga, o sea, que puede ser que yo tenga una depresión. Que esto no solo sea que soy sensiblón o sensiblona o que tengo falta de voluntad, sino que puede ser que yo tenga algo más. Y esa persona lo está escuchando y se echa a llorar. Y dice, pues es que yo me siento así. Bueno, lo primero de todo es que no tenga miedo antes de pedir ayuda, si lo necesitas, si le da un poco de miedo esa primera petición de ayuda, que coja un libro y lea sobre el tema. Mi padre tiene un libro maravilloso que se llama Adiós Depresión, que habla de la depresión, el mío, que lo explico, cómo hacer que te pasen cosas buenas, algún audio de algún psiquiatra sensato que hable del tema que es la depresión, y que uno no tenga miedo de repente decir, anda, que esto es lo que me pasa a mí, y puedo estar pasando por este proceso. Por ejemplo, otra opción es hablar con alguien que tú sepas que en algún momento tuvo que pedir ayuda. Esta gente suele empatizar muy bien, ¿no? Alguien de tu entorno que sabes que en algún momento tuvo que acudir al psiquiatra o al psicólogo y preguntarle, oye, mira, yo me siento así, ¿tú crees que lo mío es de ayuda? Porque hay mucha gente que viene a terapia que me dice, Marian, es que yo sé que hay gente que tiene problemas más graves que los míos, pero no sé, quizá no debería yo estar quitándole la hora. Yo siempre digo que tengo tres tipos de paciente. El que viene por una crisis, porque está con una depresión, con ataques de ansiedad, porque se encuentra muy mal. La segunda, al que le enseño a no volver a no recaer. El tercero es al que en general las cosas le van
circunstancialmente bien, o tiene trabajo, tiene pareja, tiene hijos, tiene más o menos dinero, pero está triste, porque significa que su filtro con la realidad está deteriorado o dañado. Y esa persona necesita también ayuda, porque si las cosas te van bien y no disfrutas de la vida, significa que tu interpretación de las cosas es defectuosa por algo que te ha pasado, por ese filtro que no está bien construido, y ayudando a gestionar mejor ese filtro, esas cosas buenas que tienes en tu entorno las disfrutas de mejor forma. Bueno, efectivamente, es que a veces somos nuestros peores enemigos y todos nosotros tenemos una voz interior que va comentando nuestra jugada, la jugada de nuestra vida. Tenemos una voz interior que nos acompaña todos los días y esa voz interior tiene un impacto directo a nivel físico y psicológico. A nivel físico en las células, en los niveles de algunas hormonas que circulan por la sangre e incluso a nivel de nuestros propios telómeros, que son los capuchones que están en los cromosomas de nuestro núcleo celular. Y sabemos hoy en día que cómo pensamos y cómo nos tratamos va a influir en el físico, pero también en el psicológico, porque va a hacer que nuestro estado de ánimo esté totalmente influido por ello. Y esa interpretación de la realidad depende de muchos factores, pero uno de ellos va a ser de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Si somos de esas personas que siempre pensamos que pues tenemos mala suerte en la vida, o nos sentimos culpables o víctimas de muchas cosas, o tenemos la autoestima o una falta de seguridad en nosotros mismos, vamos a interpretar todo de forma negativa. Por lo tanto, esa voz interior, esos pensamientos que nutren nuestra cabecita, nuestro sistema límbico, nuestra corteza prefrontal, nuestro núcleo cingulado, van a influir de forma positiva o muy negativa en nuestra salud física o psicológica. Y de ahí una anécdota muy graciosa, que cuando yo saqué mi libro al principio, una de las primeras entrevistas, recuerdo un periodista de un medio español que le dije esto: el 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Y me dijo, me preguntó, es que lo quiero poner de titular. ¿Es esto científico? Y le dije, mira, es una frase mía, después de años de observación y de terapia, pero estoy segura de que estoy muy cerca. Y no lo quiso poner de titular. Y se lo conté a mi marido. Y entonces hace un día, unos meses más tarde, me llama mi marido y me dice, no sabes lo que he encontrado. El 91,4% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. Lo ha publicado la revista Science de un estudio. Y entonces, oye, nos habíamos ido en 1,4 y me quedé muy tranquila. Efectivamente, el 90%, el 91,4% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. Pero nuestro cuerpo y nuestra mente lo viven como si fuera real. Y esto es la gran clave. Yo creo que a nivel de la gestión emocional, yo creo que puede ser como el banderín de salida. Sabiendo que si tú haces una lista de 100 cosas, 91 nunca van a suceder, pero te tienen inquieto y te van perturbando y te van enfermando día tras día. O sea, te voy a dar un ejemplo muy tonto, pero muy sencillo, que es cerrar los ojos y pensar en un limón que cortas y que lo empiezas a chupar, ¿no? Y empiezas a hipersalivar y empieza a cambiar toda la segregación de saliva de tu boca, ¿no? Este es uno muy fácil. Pero si tú de repente te pones a revivir, puedes ponerte a llorar y de repente puedes empezar a sentir que el corazón se te abruma, se te apachurra y que tu cabeza no es capaz de razonar y pasar un día malo solo porque has generado ese pensamiento por la mañana. Es decir, hoy en día sabemos que cuando nos imaginamos cosas, que sean reales o imaginarias, vamos induciendo un cambio fisiológico en nuestro organismo. Y esto, cuando uno es consciente de que esos pensamientos alteran bioquímicamente el cuerpo y la mente, las cosas cambian. Yo siempre le digo a mis pacientes, vamos a hacer un camino de superación. Hacemos una lista de 5, 6, 7 cosas que queramos superar. Pues la relación con mi ex, los miedos, las fobias, el problema con la alimentación que tengo, pues la vulnerabilidad o la sensibilidad o mis problemas de concentración. Y una de las cosas que digo es, ¿cómo eres tú? ¿Por qué eres así? Comprenderte. Y la tercera, digo, hagamos una fase de aceptación y de perdón, perdonarse a uno mismo y perdonar a los que te hayan hecho daño. Y en ese momento de comprensión, les hago escribir en un papel hechos que a lo largo de su vida hayan podido desencadenar ese estado de alerta. Y hay veces que son hechos reales y otras veces que son cosas que tú te estás maquinando en tu cabeza y que te hacen mucho daño. Todos nosotros tenemos como esa voz interior y ese cerebro y esa mente que nos hace mucho daño y que nos perjudica profundamente. Y por eso no somos nuestros peores enemigos. Y efectivamente, nuestra mente, si no la tenemos bien gestionada, nos hace muchísimo daño.
Y por eso creo que no hay nadie que esté libre de no tener que trabajar esto. Y esto puede venir de tu infancia, de cómo te hablaban tus padres, de cómo te sentías querido en el colegio, de cómo, de dónde, qué lugar estabas entre tus hermanos y cómo era la relación con ellos. Porque allí hacemos casi como un libro en blanco en muchos aspectos y se van formando nuestra voz interior, nuestra manera de querer, nuestra manera de vincularnos. Y eso depende de una serie de factores que van surgiendo a lo largo de la infancia y de la juventud. Cuando esos ladrillos vienen un poco deteriorados, en la edad adulta, con factores de estrés, en una sociedad hiperestimulada donde los valores están cada vez más en desuso, uno se va rompiendo y entonces uno tiene la sensación de que la cabeza le exige, le pide y lo que te da paz es el control. Entonces parece ser que donde únicamente te sientes en paz es cuando lo controlas todo. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años? Que el ser humano en los últimos 10 años se ha quitado de valores, se ha quitado de creencias y ha dicho yo puedo, yo puedo, yo puedo. O sea, el nivel de angustia es terrible porque nos han convencido en estos últimos años que lo podíamos todo con el control. Antes se pensaba que sí. O sea, antes se pensaba que la genética lo era todo y hay una parte que es el temperamento y la otra es el carácter. Uno se hereda y el otro se adquiere. Pero también hay un trocito que son las circunstancias y la actitud. La actitud es cómo yo me ubico con respecto a las cosas que me suceden. La actitud es esa voz interior que va comentando lo que me va sucediendo y me pone en un lugar o me pone en otro. Hay una parte importante que es lo que heredamos, ¿no? Mi padre era sensible, mi madre era impulsiva. Es una parte genética. Y eso nos predispone a algunas cosas. Pero hay otras que se van adquiriendo. Y sobre todo hay cosas que se pueden trabajar. Pero a mí me parece que en un mundo como el de ahora, donde la conciencia de uno mismo está tan avanzada, es fenomenal conocer y decir, vale, esto lo he heredado. Esto viene por un trauma. Esto viene porque lo he aprendido, porque me gustaba tanto esto de la forma de ser de algunas personas, vidas ejemplares o modelos de identidad que he conocido a lo largo de mi vida, que lo he insertado en mi vida como pauta. Y cuando uno se va conociendo, se va dando cuenta que somos un conglomerado de varios factores. Pero es muy triste y muy limitante pensar que venimos porque mis padres eran así y esto de soy así. Pero, efectivamente, por ejemplo, el tema depresivo es muy hereditario. El tema, cuando hay una enfermedad, por ejemplo, física, por supuesto, pero psicológica, sea un trastorno bipolar o temas, por ejemplo, de adicciones, el tema del alcoholismo, por ejemplo, sabemos hoy en día que hay una parte genética muy importante y por eso es bueno que uno tenga conciencia y yo a la gente que tiene carga genética de enfermedad mental le hago que cuide más sus factores de estrés, el sueño, la alimentación, etcétera, porque si no corre más riesgo de que esa enfermedad o que ese trastorno se active en su interior. Por eso yo creo que es fundamental tener unos valores claros en la vida, tener una hoja de ruta clara, ¿no? Con una serie de ideas y si uno no la tiene, o sea, tener un sentido de vida. La felicidad depende del sentido que cada uno le damos a nuestra vida. Y si no tienes tu vida no tiene sentido, acabas sustituyendo los sentidos, el sentido de la vida por sensaciones, porque tu vida carece de sentido. Y ese sentido a veces requiere buscar un plano más trascendental de las cosas, hacerte preguntas que a veces dan un poco de vértigo, la vida, la muerte, el sufrimiento, el dolor, el amor, la pareja, el egoísmo, es decir, y eso requiere pensar, pararse, leer cosas que nos sacan de nuestra zona de confort, porque si no, es nuestra corteza prefrontal y nuestra dopamina digiriendo constantemente pues productos que no nos llenan, que nos generan esa sensación de gratificación instantánea, pero que a la larga te generan un gran vacío. Y ese gran vacío, a mí lo que me preocupa es que cuando llega el momento de tomar decisiones importantes, no sabes a qué atenerte, no sabes a dónde agarrarte, porque no hay pilares sólidos. Esto genera un gran vacío existencial. Y cuando yo doy alguna charla sobre el sentido de la vida, la gente muchas veces me pregunta, ¿y cómo encuentro el mío? Y te das cuenta que nos hemos encontrado en un momento de la historia donde pues falta un rumbo, unos valores consistentes que nos ayuden a sentirnos un poco en paz y decir, bueno, a pesar de que todo se tambalea a mi alrededor, ¿yo a qué me agarro? Es como que adormezco mi capacidad de profundizar sobre la vida. Y como bien decía Santo Tomás, la virtud está en el medio de las cosas, en poder encontrar el equilibrio entre los dos extremos. Pero también tener tiempo para parar. Es decir, para deleitarse con esto que hablamos de la puesta de sol, con una música, con una sensación como de placentera, pues de la comida, saborear la comida, poder conectar con mi interior, con mis recuerdos, pararme y ver un
un álbum de fotos antiguo que encuentro en la buhardilla de mi casa. Y en la salud mental hay que darle un lugar mucho más importante, porque al final en esta vida tú puedes tener una enfermedad física grave y limitante, pero si tu cabeza funciona y tu cabeza va bien, hasta físicamente te sientes mejor. Pero cuando la cabeza te juega malas pasadas, cuando en una sociedad como la de ahora hay tantísimo problema de psiquiatría y de psicología, porque llevamos unos ritmos de vida que son insostenibles, otra es porque las consecuencias de este ritmo de vida, esa inflamación constante, genera un deterioro a nivel neurológico y una inflamación. Sabemos que hoy en día las depresiones también también son debidas a núcleos inflamados del cerebro, y llega un momento que ese aspecto inflamatorio genera pues estados de tristeza y de apatía. Gracias. Un beso muy grande.